empresarial y social de la ciudad, nuestras empresas, nuestros emprendedores, todos los protagonistas del tejido empresarial de la ciudad. Granada Empresarial. Y lo primero que hacemos, como siempre, es tener el placer de poder saludar a Elena Nogueras. Elena, bienvenida un miércoles más. Gracias. Y vamos a tener hoy, es bueno siempre conocer a todas las empresas y a todos los empresarios granadinos, los que día a día están apostando, y más cuando viene un amigo. Manuel Albendín es farmacéutico de la farmacia Ganivet, más en el centro de Granada es imposible. Lleva ya más de una década trabajando en el sector farmacéutico, que además compatibiliza con este noble arte del periodismo y de contar cosas, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional. Hoy tenemos el placer de tenerlo aquí, de contar con él en nuestro programa Granada Empresarial para conocer de primera mano el funcionamiento de esta actividad económica tan arraigada y necesaria para nuestra sociedad, y de tantas cosas que vamos a poder escuchar. Y ya si entramos en el apartado de anécdotas, pues ya imagínense. Don Manuel Albendín, amigo, bienvenido. Buenas tardes, Fran, amigo, ¿qué tal? Podríamos abrir capítulo importante, entre fútbol, farmacia. Tendríamos que hacer mucho Granada Empresarial para contar tantas cosas. Mucho, seguro que sí. Elena, vamos a saber más de don Manuel. Vamos a saber más, pero un poquito más centrado en la farmacia, ¿vale? Sí, señor. Sí. Adelante. Pues bien, muchas gracias, Manuel, por tenerte de invitado. Encantado, Elena. Y bueno, en tu profesión sabemos que hay mucho de vocación, nos pasa un poco como los abogados, y nos gustaría saber de primeras, ¿qué te llevó a querer ser farmacéutico? Es difícil porque cuando uno estudia en el colegio y al final hace bachiller, lo que era entonces BUP y después COU, era una persona que me gustaba bastante la química, la parte de ciencias, y eso te hacía pensar que podías enfocarte por una carrera de este tipo. Finalmente fue farmacia, como pudo ser cualquiera de otras, cualquier otra, pero sí que te digo que en el transcurso de la carrera, cuando ya la inicias, porque ahora los planes de estudio son distintos, pero sí, en aquel momento el primer curso de todos los cursos de carreras de ciencias eran muy similares, eran básicos, había matemáticas, biología, física, química, pero en el transcurso de esta bonita carrera, porque yo la siento vocacionalmente, pero casi que te tengo que decir que empecé a sentirme farmacéutico vocacional en el transcurso de la carrera, con ese bombardeo farmacológico que recibíamos permanentemente, o con las químicas, o con la parte de fisiología. Con todo ello, al final es cuando tú empiezas a querer a esta carrera, que al final se convierte, como ha ocurrido, en mi profesión. Y parte de tu vida. Yo me pasé un primero de Derecho diciendo no quiero ser abogado, ¿qué hago aquí? No quiero ser abogado. Claro. Y conforme pasa ese primer peldaño, la vocación te llega de pronto un día, es como un flechazo, y cuando terminas es que lo sientes, lo vives. Es casi más, yo creo que tal y como están enfocados los estudios en general, en este país es muy difícil que tú quieras saber lo que quieres ser. Sí. Y bueno, a mí farmacia me llama la atención, me parecía una carrera bonita y atractiva, y hubo quien me dijo, oye, pues estudia farmacia, pero claro, podría haber estudiado farmacia como cualquier otra rama carrera sanitaria. Pero sí que es cierto que en el transcurso de esos años, pues te vas dando cuenta que te gusta, que te llena, que luego tienes también vocación de servicio, de ayudar, y te sientes involucrado si finalmente trabajas en una oficina de farmacia. Te tengo que decir más, yo he sacado mejores notas en la facultad que en el instituto, en el colegio, en este caso. Y bueno, pues eso es significativo, ¿no? Hombre, es significativo, pero además hay un componente de voluntad propia y de tal que es muy importante. Una cuestión, estamos todos acostumbrados a tener una farmacia cerca, la farmacia de tu barrio, la tienes en tu calle, conoces al farmacéutico o farmacéutica, y lo que más, pero yo creo que muchos, y entre ellos me incluyo, desconocemos exactamente qué se hace. O sea, en una farmacia creemos que se hace mucho más que vender medicamentos. ¿Es correcto? Bueno, es que hay un concepto erróneo. En una farmacia nunca se venden medicamentos, se dispensan medicamentos. Esto significa que cuando el farmacéutico dispensa ese fármaco que el paciente se va a llevar porque se lo ha prescrito, se lo ha recetado un médico, el farmacéutico garantiza que lo que el médico le ha recetado a ese señor o a esa señora, a esos pacientes, es lo correcto, y le está garantizando
garantizando que lo que se va a tomar, lo que va a serle administrado, va a ser un fármaco que le va a ayudar y que, bueno, que está indicado en el problema la patología que manifiesta esta persona o estas personas. Así que no sois vendedores, sois dispensadores de medicamentos. De medicamentos en este y de algo más, a ver, porque dentro de ese mundo farmacéutico, ¿cómo se vive una farmacia por dentro? Cuéntanos un poco el día a día. Bueno, es muy bonito porque va muchísima gente y sobre todo lo más importante, en mi opinión, de una farmacia es la confianza que muestra el paciente en general. Casi todas las personas que entran en una farmacia confían en el farmacéutico. A mí eso me agrada y es lo que más me llena de trabajar en una oficina de farmacia. Porque sobre todo cuando tú a alguien le recomiendas, mire, tómese esto o esto no se lo tome porque le va a perjudicar, y a la semana o a los 5 días o incluso a las 2 semanas vienen y te agradecen, oiga, que lo que usted me dijo me ha ido fenomenal, estoy muy bien, eso no está pagado con nada y eso es lo que más llena, por lo menos en mi caso, en mi profesión, en cada día. Ver al cliente, esa confianza es que es maravillosa. Y aparte de la confianza, tú podrás sentir de cerca ese dolor del paciente. Le has nombrado porque son tus vecinos, probablemente. Sí, claro. Los del barrio y tal. Y bueno, ¿cómo se lleva eso? ¿Cómo se lleva ver? Yo me puedo imaginar a este cliente que, bueno, cliente no es por defecto, por defecto profesional. Este paciente que te llega y te dice aspirinas, y de pronto pasa a solicitar un medicamento para un cáncer frontal. ¿Cómo te...? Pasa a veces. Ley de vida, que los años van transcurriendo también. Hay circunstancias, afortunadamente son menos de las que se puede pensar, pero sí que es cierto que cuando todos somos personas, todos nos cogemos también cariño. Hay una relación en algunos casos muy entrañable entre el paciente y el farmacéutico, como en cualquier otra profesión, entre un cliente y alguien que le presta un servicio a ese cliente. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, el paciente se sincera y a veces te cuenta cosas propias de su intimidad. Lógicamente eso se queda entre el farmacéutico y el propio paciente y bueno, pues son situaciones que a veces son complicadas desde el punto de vista emocional, pero que lógicamente las tenemos que asumir, y el farmacéutico lo que tiene que tratar siempre es de ayudar a ese paciente en la medida de sus posibilidades, lógicamente con todo lo que tiene la farmacia, pero mucho más importante en ese trato personal que ya existe previo, pero que si manteniendo una psicología correcta, pues que ayude a ese paciente en esa situación que pueda ser complicada, que lo lleve lo mejor que pueda. Se os pide como un poco ser un componente de psicólogo en tu trato al paciente. Yo creo que es fundamental. Es decir, es básico cuando entran personas a la oficina de farmacia y, a ver, cualquiera de nosotros queremos que cuando vamos a cualquier sitio nos traten de forma como menos correcta, pero creo que hay algo más. Estamos hablando, repito, de personas que lo pasan mal, que tienen dificultades, que no solo son dificultades con patologías, porque también se ha pasado mal y en algunos casos se sigue ocurriendo con crisis económicas, con problemas de hipotecas, de paro, y todas esas cosas al final te las termina contando el paciente. Ojo, tú tienes que lógicamente basarte en tu profesión y ayudar en la parte farmacológica, pero creo que el trato humano y la parte psicológica es fundamental también en el trato a estas personas, que te agradecen muchísimo que esto sea de esta manera. Pues fíjate, nombras paciente en lugar de cliente, viene a ser, entre comillas, lo mismo, porque al final las técnicas de mantener la satisfacción del que entra por la puerta de la oficina de farmacia, esa confidencialidad, ese cariño y tal, es lo que hoy día se le da a cualquier cliente que entre, a cualquier otro. Claro, ese es más de lo mismo. Exacto, pasa que tiene unos matices, como estoy diciendo, porque estamos hablando de la salud de las personas, ¿no? Ese es el concepto del que estamos hablando en este momento. Y entonces, claro, cuando hablamos de la salud de las personas, si se es pulcro en otras materias y en otras profesiones, en esta más todavía. Me recuerda, esa labor asistencial que estás comentando es lógica e irrenunciable, pero ¿cómo llega a ser entonces rentable una oficina de farmacia? Bueno, las oficinas de farmacia hoy por hoy, en ese tema yo no querría entrar porque la rentabilidad, lógicamente somos empresarios, eso está claro también, eso es obvio, pero si tuviéramos que creo que perderíamos la esencia de nuestra profesión si entráramos en calibrar la rentabilidad de una oficina de farmacia.
las oficinas de farmacia, por lo menos en el caso mío personal, tiene que ser lo suficiente para pagarle a todos lo que hay que pagarles, ¿no? Sí. Es decir, a tus proveedores, a tus trabajadores y a hipotecas, etcétera, ¿no? Pero dicho esto, yo creo que hoy por hoy una oficina de farmacia no es lo rentable que lo pudo ser hace tiempo. Y te vuelvo a repetir, en mi opinión, lo más importante en esa oficina de farmacia y lo que más te satisface es pues que tú cada día que te vas de la oficina de farmacia, que te vas a tu casa y te vas satisfecho con el trabajo que has hecho y sobre todo que esas personas que entran a tu farmacia en el momento en el que se están yendo pues sean contentas y satisfechas por los argumentos que tú le has esgrimido, por la información que tú le has dado y bueno, se van llenas con lo que tú le has aportado a estas personas. Yo quería enfocarlo, lo del tema de la rentabilidad, en un sentido en que... Yo lo he entendido en la parte económica. En la parte económica, claro. Total y absoluta, en esa me mantengo. Esa era, eso es correcto. Pero lo decía quizá porque no te he introducido en el hecho de de esas parafarmacias, por ejemplo, que hubo muchas, salieron de pronto muchísimas, en el momento en que se pudo disponer de ya no dispensar, ahí sí que vender, ¿no? Sí, bueno, claro, es que... Sí, porque estamos hablando de dispensar medicamentos solo que se dispensa en una oficina de farmacia. Correcto. Efectivamente. Y tanto en eso, entonces, la pregunta es más si para ser rentables hoy día una oficina de farmacia tiene que dar pasos y adentrarse en otros servicios parejos, paralelos o similares. Yo ya no creo que sea solo por la rentabilidad, sino porque, como en todas las profesiones, hay una evolución. Sí. Y en esa evolución la oficina de farmacia se tiene que adaptar también a los nuevos tiempos y lógicamente, como tú bien dices, antes hubo muchas parafarmacias, que hay que dejar muy claro que una parafarmacia no tiene nada absolutamente que ver con una oficina de farmacia. Nada, de hecho no sé cómo se permitió el nombre porque, bueno. Quiero decir, el matiz está en que efectivamente esos productos de parafarmacia se venden en una parafarmacia y en las farmacias se dispensan medicamentos y también se venden productos de parafarmacia. ¿Vale? Pero es un poco más la adaptación a los tiempos, a que efectivamente en una oficina de farmacia, para que tú puedas compensar pues esa menor rentabilidad económica en la que yo no quiero entrar de los medicamentos, pues probablemente se compensa con la parte de parafarmacia. De parafarmacia. Incluso ahora se habla de que muchas de las oficinas de farmacia están tendiendo al tema de la dermatología, ¿cómo es? Dermafarmacia. Dermafarmacología. Dermafarmacología, correcto. Sí, bueno, es lo que te digo, se abren muchos campos en general. Hay muchos tipos de medicinas alternativas. Y bueno, pues dentro de esos campos que vamos abriendo, esa es la evolución de la que yo te hablaba antes, que se tiene que adaptar una oficina de farmacia. Fármacos químicos puros y duros, y luego fármacos o productos más naturales que también son muy interesantes porque aportan beneficios, porque igual tienen también menos efectos secundarios. Todo está un poco... ¿Más homeopáticos te refieres o más de...? La homeopatía es una rama también. Una rama. O sea, estamos hablando de productos más naturales, entre ellos, por ejemplo, podríamos destacar la fitoterapia, la homeopatía y una serie de productos naturales que también tienen cabida dentro de la oficina de farmacia. Sí, igual que me imagino que todo lo que son la parte nutricional, ¿no? Ese es un componente muy fuerte. Claro, pero todo eso es lo que conforma esa parte de parafarmacia que decíamos hasta este momento. Y la parte nutricional es una especialidad concreta que, por ejemplo, pues cuando alguien nos pide consejo, nosotros pues le contamos qué puede hacer. Si te piden para adelgazar o para tener, sobre todo más que para adelgazar, a mí me gusta emplear este término en la dieta equilibrada que ha de tener cualquier persona en su vida para mantenerse sana y para hacer medicina preventiva, es decir, para que haciendo ejercicio, hacer una dieta correcta, mantener estas pautas y no necesitar luego pues medicamentos para colesterol, para tensión, etcétera. Yo estuve presente en un consejo dado por un farmacéutico sobre las diferentes leches maternales y me quedé extasiada, o sea, hablando de las edades del niño, de lo que iba a necesitar, de tal, bueno, yo no sé, esa madre tenía que haber pagado por esa clase magistral. En lugar de que se la ofrecieran de forma gratuita. Ya ves, ahí está.
Cuéntame un poco, yo mantengo la línea ahí de rentabilidad, pero en esta rentabilidad, ¿tú crees que influye? Tú en lo tuyo. Yo en lo mío. Parece que las centrales de compras y de servicios juegan un papel importante. Bueno, son muy importantes. De hecho, por ejemplo, las farmacias, las oficinas de farmacia granadinas, tenemos una distribuidora propia, que es Efagra. Nosotros somos, todos los farmacéuticos de nuestras oficinas de farmacia somos cooperativistas, y claro que juegan un papel importante porque nos garantizamos el suministro de todos los fármacos y todos los productos sanitarios a nuestras oficinas de farmacia. Lo que hay una tendencia es a fusionarse entre ellas para, entiendo, con buen criterio, abaratar el precio si es posible, que redunda lógicamente también en el usuario, en este caso en el paciente o el cliente que se acerca a una oficina de farmacia. Hace poco Efagra se ha integrado en un grupo de distribuidoras a nivel nacional, que prácticamente es la más potente en este momento que hay a nivel nacional, que se llama Vida Farma, y bueno, pues ya estamos trabajando con Vida Farma, y al igual que Vida Farma hay otras muchas distribuidoras de las que, bueno, pues no, pero tengo entendido que es una de las más fuertes. Se ha creado de la unión de 8 cooperativas que ya existían de distribución. Creo que son más, porque después se han ido añadiendo más cooperativas. No te sabría decir, Elena, si es la número 1 o la número 2, pero por ahí debe andar el dato. Exactamente, sí. Yo sé que es impresionante. A mí eso no sé si tiene que ver con que vas a una farmacia y le dices, ¿tienes este medicamento? Y en ese momento te dicen, no, vente a primera hora de la tarde que lo tienes aquí. Correcto. Y siempre he pensado por dentro, pero bueno, qué suerte tienen de tener esa facilidad para decir, ahí tienes el medicamento. Claro, es que está muy bien. Que no es como un coche, un taller, que no, la pieza hasta del taller la semana que viene. Hombre, lo tengo que pedir a Madrid, entonces ya te mueres. Claro, teniendo en cuenta que estamos, nuestra materia son los medicamentos, tú no puedes decirle a una persona, tendrá usted el medicamento dentro de 2 semanas o dentro de una semana. Entonces, es cierto que este sistema está muy bien, vamos a decir, creado, muy bien conseguido, y es verdad que cuando alguien necesita un medicamento, habitualmente solemos tener prácticamente de todo, pero son muchas referencias y a veces de todo no hay. Y bueno, pues en un par de horas o 3 disponemos del medicamento, del fármaco que requiere el paciente. Fantástico, que eso es verdad, cuéntanos un poco, Manuel, ¿tú qué entiendes por innovación? Porque has nombrado un poco adaptarse al cambio y a los tiempos, pero innovar en una farmacia, ¿está en ese sentido? ¿Qué piensas? Bueno, pues yo creo que es más de lo mismo, es decir, más de lo que hacen los demás en otras. Siempre nombro a otros sectores porque es la referencia que tenemos, el marketing que se hace en otro sector, que, ojo, esto queda fuera de lo que es la oficina de farmacia en cuanto al fármaco, porque hay una dispensación pura y dura. Sí. ¿Vale? Eso es así y no va a ser de otra forma. Pero sí que es cierto que como caben otras historias dentro de la farmacia, como estamos hablando de otro tipo de productos y esa promoción de esos productos, porque son publicitarios, cuidado. El fármaco puro y duro no se puede publicitar, pero hay algunas especialidades que se pueden publicitar más. Estos productos naturales de fitoterapia, etcétera, que sí se puedan anunciar. Los dermatológicos casi todos, ¿no? Sí, depende. Bueno, también hay fármacos, fármacos dermatológicos, pero tendríamos que citar puntualmente. Estoy hablando en términos generales, pero el marketing en las oficinas de farmacia cada vez es mayor y vamos a decir que el escaparate, la forma. Te voy a decir 2 cosas, verás. El escaparate, como cuando entres y veas la farmacia te puede llenar más, te puede llenar menos. Pero voy a decir algo. Lo más importante en una oficina de farmacia son las personas que trabajan en esa oficina de farmacia. Y cómo hacen ese trabajo, ese farmacéutico, ese auxiliar que está en la oficina de farmacia. Creo que es mucho más que lo que estamos hablando, pero sí que es cierto que la oficina de farmacia se tiene que adaptar a estos tiempos y lógicamente se tiene que adaptar también en materia de marketing a ofrecer esos productos para que quien los consume, bueno, pues los considere más o menos atractivos en el precio, en la presentación, etcétera. Sí. Y sobre esos medicamentos que no requieren esa receta médica o prescripción médica, ¿tú cómo ves esto que está apareciendo ahora de poder venderse por Internet?
A mí si es legal, como dice aquel, me parece bien. Yo no tengo nada que objetar. Lo que ocurre es que yo defiendo siempre en general, ya no la oficina de farmacia, el comercio en general, cuando es personalizado. Cuando a mí viene alguien y me pide consejo... Esa es la palabra clave. Claro, yo voy a aconsejar a estas personas y me van a entender porque comunico con ellos creo que me van a entender, y si no me entienden me vuelven a preguntar y yo les vuelvo a aclarar. Y cuando tú haces una compra pura y dura por Internet, que no digo que Internet no tenga que tener su lugar, que me parece perfecto, pero lógicamente renuncias a esto. Sí. Es lógicamente igual, se abaratan costes y los productos en Internet son más económicos. Yo no digo, repito, que no tenga que existir esto, pero si alguien viene a mi oficina de farmacia, de la que soy titular, y me hace una consulta, lógicamente no va a ser igual que yo le dé las explicaciones pertinentes, que le haga las aclaraciones, que me formule preguntas y yo le haga las respuestas, le ofrezca las respuestas que corresponden, a que de una forma fría entre a una página web, compre un producto y a la cesta, lo pago y me llega a mi casa. No puede ser nunca igual. No va a ser nunca igual. La verdad que Internet se tendrá que poner las pilas en esto del consejo y la cercanía con él y la cercanía, porque es que se pierde lo más bonito y lo más importante, que es la humanidad. Yo creo que Internet, los que nos tenemos que poner las pilas somos nosotros, porque en Internet se vende todo y se vende muchísimo. Como lo vendas ya es pero bueno, pero oye, cada cual puede hacer lo que le parezca oportuno, pero vuelvo a repetir, esos son los matices, no es lo mismo ir a un sitio a que te atiendan y te cuenten y te expliquen que a que de una forma fría lo compres y se queda ahí la compra. Sí. Fran, ¿tú sabes por qué me gusta el Facebook que tiene Farmacia Ganivet? A ver, ¿por qué? Porque está lleno de consejos. Ajá. Pero lleno de esos consejos que nos está contando Manuel. De los consejos si los da Manuel, luego habrá que elegir si cogerlos o no. serán buenos. Mi amigo Fran siempre bromeando. Es cierto. Serán buenos todos los consejos. Bueno, le hemos dado un buen repaso, ¿eh? No, me ha quedado muchísimo por preguntar. La falta de tiempo. Me gustaría saber un poco cómo funcionan. ¿Hemos terminado ya? Me gustaría saber cómo funcionan los puntos SIGRE, si la gente se conciencia con reciclaje. Pues permíteme, 10 segundos. Venga. El punto SIGRE es muy importante. Es decir, las personas se tienen que concienciar, en general la ciudadanía, que no pueden tener en sus casas medicamentos que estén caducados y que no van a utilizar. Y para eso existe efectivamente el punto SIGRE en las farmacias, y tengo que decir que muchas son las personas, muchos los pacientes, los clientes que van a una oficina de farmacia y van con su bolsita y la depositan en el punto SIGRE. Yo creo que todavía deberían de ser más, pero tenemos un buen punto de partida y se está cumpliendo. Se está cumpliendo y, ojo, y cada día se mejora un poquito más ese punto SIGRE. Ah, qué bien. Pues mira, nos quedamos con una buena noticia, pues ¿verdad? Yo creo que eso es maravilloso, y así que hay que colaborar más. Está bien que esté, pero hay que colaborar más con esos puntos SIGRES. Elena, don Manuel, que ha sido un placer tener otro miércoles más por aquí, y que Elena la próxima semana más empresario de Granada y más cosas sobre Granada, que es lo importante. Amigo, que ha sido un placer. Otro Fran. Sabes que tienes tu casa aquí, ¿no? Hablaremos de otras materias también, ¿no? Sí, menos buenas. Nunca se sabe, ¿eh? Menos buenas que esta. Nunca se sabe. Gracias a los dos. Gracias. Les hemos ofrecido Granada Empresarial, una ventana abierta al mundo empresarial y social de la ciudad, de la mano de Juan de Dios Jerónimo e Hispacolex, profesionales del derecho.